El trabajo garantizado es una propuesta de política económica que viene siendo teorizada y estudiada desde los años 60 fundamentalmente por economistas estadounidenses, pero no solo. Y la definición de la misma es muy sencilla. El trabajo garantizado consiste en que el sector público tiene la obligación de garantizar un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido a todo aquel ciudadano o ciudadana que quiera trabajar. En este sentido, cualquier persona que no haya podido encontrar un trabajo en el mercado laboral, pues tiene el derecho y por lo tanto el sector público la obligación de garantizarle un puesto de trabajo en condiciones dignas y de carácter indefinido. Hablamos de contratos de trabajo de carácter indefinido y porque se reconoce ese derecho a la ciudadanía de que si el sector privado no es capaz de garantizar puestos de trabajo para toda la población que quiera trabajar, entonces el sector público tiene que intervenir y entonces garantizar estos puestos de trabajo. Hablamos de que el Estado sería el que, como ente administrativo más potente, el que se encargaría de remunerar estos puestos de trabajo, pero en realidad la gestión sería descentralizada y además en torno a la sociedad civil, es decir, de forma lo más democrática posible, lo más transparente posible, cualquier ciudadano o ciudadana podría ir a título individual, organizado en colectivo, en organizaciones no gubernamentales, a decir qué tipo de necesidades identifica en su localidad y por lo tanto a partir de qué cosas crean que se pueden mejorar o que se pueden hacer nuevas, a partir de ahí irían los nuevos puestos de trabajo. Si te refieres a capacidad financiera, económica, tiene por supuesto, porque no podemos olvidarnos que hoy día, en realidad, por ejemplo, todos los estudios que se han hecho para intentar calcular cuánto costaría implementar un trabajo garantizado, es decir, cuánto costaría dar empleo a todo el mundo que quisiera trabajar, nunca supera el 4% del PIB, nunca. Está entre el 1% y un 3 y pico por ciento del PIB como coste neto de implantar la propuesta, ¿no? Tanto en economías estadounidenses como en la española, incluso que hemos realizado un estudio para estimarlo. ¿Qué ocurre con estas cantidades? ¿Son muchas, son pocas? Pues bueno, depende de con qué lo comparen. Y si tenemos en cuenta que ya nos hemos gastado más de un 6% de empleo en rescatar a la banca, por ejemplo, o que los técnicos del Ministerio de Hacienda dicen que cada año se podría recaudar en torno a 6,3% del PIB, cada año realizando una serie de medidas de reforma fiscal, combatiendo el fraude fiscal a las grandes fortunas y a las grandes empresas, etcétera, etcétera, pues vemos que claramente dinero hay de sobra para realizar este tipo de políticas. Como decía, aunque sea el Estado el que remunera, el encargado de financiar los puestos de trabajo, la decisión de qué actividades se van a realizar, qué puestos de trabajo se van a diseñar, cómo se va a hacer, quiénes lo van a hacer, incluso cómo se va a sancionar a aquellas personas que no cumplan las reglas establecidas, gira en torno a la sociedad civil, es decir, desde los ayuntamientos, en un ámbito de decisión, va la gente directamente y dice yo creo que necesitamos mejorar los servicios de educación pública o yo creo que necesitamos cuidar mejor los bosques que tenemos alrededor y por ejemplo organizaciones no gubernamentales que ya llevan mucho tiempo dedicándose a trabajo de campo pueden decir oye nosotros que por ejemplo nos dedicamos a cuidado de ancianos necesitamos más mano de obra, necesitamos más gente y por lo tanto se vincula la gente que quiera y pueda trabajar y además tenga los conocimientos y habilidades necesarias para ello con ese tipo de actividades que la sociedad considera que es necesario realizar para vivir mejor, porque les da mayor utilidad. La renta básica es una medida también muy potente, ¿no?, para sacar fundamentalmente a la mayoría de la población de una situación de emergencia social. Lo que ocurre es que la renta básica, desde mi punto de vista, tiene una serie de inconvenientes que no la hacen factible a corto plazo. Es decir, yo sueño con una renta básica a medio y largo plazo en una sociedad en la que todo el mundo tenga garantizada un mínimo de renta solo por existir, ¿no? Y complementarlo, por supuesto, con un derecho al trabajo como recoge el trabajo garantizado. Pero lo que ocurre es que hoy día la renta básica chirría a la hora de introducirse en un sistema económico capitalista como el que vivimos y fundamentalmente en torno al conflicto de capital-trabajo. Es decir, por ejemplo, si yo estoy cobrando 800 euros como trabajador y mi empleador y de pronto se
se instaura una renta básica que me garantiza, por ejemplo, 650 euros, que es la propuesta más conocida, en ese caso mi empleador podrá decir, oye, ¿y tú para qué quieres que te siga pagando 800 euros? Te voy a pagar un poco menos y aún así tú seguirás ganando más dinero comparado a tu situación anterior. De esta forma la renta básica puede convertirse en una subvención pública a determinadas empresas, a todas las empresas. Sabemos que hay algunas que necesitan ayuda, pero no todas necesitan subvenciones. Pues le diría que han estudiado demasiada economía ortodoxa, es decir, esos son los mensajes que se envían desde la economía convencional, ¿no? En las facultades de economía, por ejemplo, solo se nos enseña un enfoque muy determinado de la economía y se olvida todo aquello que queda afuera, ¿no? En este sentido, ese enfoque te dice, vaya, es una pena, pero desgraciadamente para que nos vaya bien la economía necesariamente tiene que haber desigualdades. Y esto es lo que se nos enseña, los profesores están obligados porque los planes de estudio lo señalan así. La idea es tener en cuenta que no, que hay otras muchas formas de organizar la economía y no necesariamente tienen que ir en perjuicio de nuestro bienestar material, sino que en realidad esto está muy demostrado, lo que ocurre es que no es conocido, son teorías y reflexiones que no se conocen. Pero lo que hay que hacer es volver a ellas, traerlas aquí, como por ejemplo la renta básica o el trabajo garantizado y decir, oye, pues esto es perfectamente posible y además mejora las condiciones de la mayoría de la población y te permite que la economía vaya bien y que la gente viva bien, sin necesidad de que haya pobreza y sin necesidad de que haya desigualdades sociales. Oh, yeah. Take it.